tenga la bondad de ponerse de pie. Mateo 22, del 17 al 21. ¿Cuántos dicen amén? Damos lectura a la palabra y lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Dice la palabra: dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Padre, gracias por esta palabra que hemos leído, la cual va a ser predicada, y esperamos, Señor, todo tu respaldo, todo tu apoyo, para que pueda ser de bendición a todos nuestros queridos hermanos que están acá en la casa de oración, pero que también nos escuchan a través de la radio. Glorifícate y que este mensaje pueda bendecirnos a todos. En Jesucristo nuestro Salvador, te damos a ti todo el honor, la gloria y la alabanza. Amén. Tomen, amado hermano, ahora sí su asiento. Y el tema del mensaje en esta noche es una pregunta. Oiga, y es una pregunta muy interesante. Es una pregunta por la cual la gente siempre pregunta. La pregunta es: ¿Jesucristo fue un hombre de política? Ese es el título de nuestro mensaje. ¿Jesucristo fue un hombre de política? ¿Qué contestaría usted, estimado hermano, ante esta pregunta? Afirmativamente, ¿diría usted sí, Jesucristo fue un político? ¿O sería de aquellos, amado hermano, que de pronto dijera: no, pastor, yo pienso que Jesucristo nunca estuvo inmiscuido en la política? Pues ese va a ser el tema de esta noche, amado hermano. Mire, en los días de Jesucristo, oiga bien, los judíos se encontraban bajo la dictadura del Imperio Romano. Con la pregunta, acabamos de leerla en la Biblia, ¿es lícito dar tributo a César o no? Los judíos intentaron atrapar a Jesús en la explosiva lucha política. Pero Jesús, amado hermano, les contestó: dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Así enseñó Cristo el respeto que se debe tener a las autoridades terrenales y la obligación de pagarles los impuestos que imponen, pero sin inmiscuirse en asuntos de política. Hermano amado, el día de hoy vamos a estudiar en las Escrituras otras evidencias más para comprobar la posición de Jesús sobre la política. Usted va a ver cómo la Escritura sí revela muy claramente, amado hermano, que definitivamente Jesús no fue un político, no fue un político. Vamos a la primera. Mire, amado hermano, la primera evidencia bíblica que comprueba que Jesús no se inmiscuyó en la política. Número 1, no aceptó un cargo público. Repito, no aceptó un cargo público. Quiero que lea conmigo, amado hermano, el capítulo número 6 de Juan. Y por favor, ubíquese, amado hermano, en los versículos 14 y 15. ¿Sabe qué, amado hermano? Jesucristo no aceptó un cargo público a pesar de que la gente lo reclamaba como rey. Y no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Juan 6, 14 y 15 dice la palabra de la siguiente manera: aquellos hombres, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron:
Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Y miren lo que hacen. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Entonces la primera de las evidencias, amado hermano, que comprueba que Jesús definitivamente no aceptó, o mejor dicho, no estuvo de acuerdo con participar en política, es que no aceptó un cargo público, a pesar de que la gente lo reclamaba como rey, a pesar, escuche, que tenía las palancas y el apoyo necesario para poder convertirse en un gobernante. Échale un vistazo ahora a San Juan capítulo número 12 y lea conmigo el versículo 42, más adelante nada más, ¿no? Dice la palabra: con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, de los gobernantes, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. En segundo lugar, amado hermano, podemos nosotros observar, de acuerdo a lo que relata el Evangelio de Juan, que Jesucristo tenía apoyo de los gobernantes, la simpatía de los gobernantes. Y usted sabe, amado hermano, que eso influye mucho para que uno pueda llegar a un cargo público, para que uno pueda incursionar en la política. Pero definitivamente, amado hermano, jamás aprovechó este tipo de situaciones para meterse a la política. Y ¿sabe qué, amado hermano? Yo quiero preguntarle, ¿por qué es que la gente lo querían a Jesús como rey? ¿Por qué razón quería que él fuera el rey, amado hermano? ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo era la solución a sus necesidades materiales. Porque los judíos habían visto, amado hermano, en Jesús a un hombre que resolvía sus necesidades económicas, financieras, materiales, lo que en otras palabras necesita la sociedad que un líder, amado hermano, resuelva. Mire lo que dice San Juan capítulo número 6, desde el versículo número 1 hasta el 13. Dice la palabra en Juan 6, 1 al 13. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía, mire, gran multitud. ¿Por qué? Porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Se percató, amado hermano, que la gente andaba atrás de Jesús por conveniencia. Veían que los enfermos eran sanados y lo seguían. ¿Quién ahora en este tiempo no reclama salud? ¿Quién ahora en este tiempo no quiere una vacuna? Pues Jesús era la solución para los problemas de las personas en aquel tiempo. Versículo 4. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, humanamente preocupado, ¿no? 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y vaya usted a saber cuántas mujeres y niños habrían. Versículo 11. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados.
Asimismo de los panes, cuánto querían. Verso 12. Y cuando se hubieran saciado, oiga bien, se saciaron, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Ahora, lea conmigo el versículo 14. Aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, reconocieron que ese posiblemente sea el profeta, el Mesías enviado de Dios. Y en el verso, amado hermano, 15, dice que intentaron convertirlo a Jesús en rey de ellos. Levante su mirada. ¿Por qué? Porque Jesús resolvía sus necesidades materiales, humanas, físicas. Porque Jesucristo sanaba sus enfermedades. Y les decía hace un momento, ¿quién no quiere ser sanado en este tiempo? ¿Quién no quiere, amado hermano, pan para comer en tiempo donde escasea el trabajo? Entonces, esta es la primera evidencia que yo puedo presentarles a ustedes en esta noche para que comprendan que Jesús no fue un político. Él no aceptó jamás un cargo público. Cuando quisieron acercarse los judíos para convertirlo en su rey, él se apartó de ellos y no le dio lugar a ese propósito. La segunda de las cosas por las cuales estamos convencidos que Jesucristo no fue un hombre de política. Punto número 2. Manifestó que su reino no era de este mundo. Repito, manifestó que su reino no era de este mundo. San Juan 18:36. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino, termina diciendo, no es de aquí. Así es que si Jesús, amado hermano, confiesa que Él no tiene reino en la tierra, ¿por qué nosotros querer involucrarlo en política? Si Él dice, yo aquí no gobierno, este mundo no es mi reino está en otro lado. Evidentemente, Jesucristo manifiesta tan abiertamente que su reino no era de este mundo. Ahora mire, ¿sabe más bien lo que Cristo hizo? Manifestó no tener un ejército humano, sino más bien un ejército celestial. Usted sabe que todo rey, que todo gobernante, que todo presidente tiene, amado hermano, un ejército. Por eso, evidentemente, gobierna por el respaldo, amado hermano, militar que le puedan brindar. Pero Jesucristo, amado hermano, para comprobarnos que su reino no es de este mundo, nos enseña que Él no tiene un ejército de hombres, sino más bien un ejército celestial conformado de ángeles. Lo que evidencia más que su reino no pertenece a este mundo. Mateo capítulo número 26, y ubíquese por favor en los versículos 51 al 53. Trate de avanzar pronto con las citas bíblicas para no extendernos demasiado. Mateo 26, 51 al 53 dice la palabra: pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Y mira lo que dice en el verso 53. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Levante por favor su mirada. Jesucristo dice: yo no tengo un ejército humano, mi reino no es de este mundo,
yo lo que tengo es bajo mi servicio ángeles. Entonces, si ve como la palabra muestra claramente que Jesús no ejerció un control político en la tierra. ¿Y sabe por qué es apropiada, amado hermano, esta enseñanza en esta época? Porque se habla bastante de política y porque nosotros los seres humanos siempre vivimos esperando que nos llegue el Salvador, entre comillas, del país o del mundo, cuando en realidad, amado hermano, eso está bien difícil que suceda. Ahora, ¿sabe qué, amado hermano? También Jesucristo manifestó no tener seguidores con afanes terrenales o seguidores, amado hermano, que estén esperando algo terrenal, porque definitivamente su reino no era ni es de este mundo. En tercer lugar, tercera evidencia por la que podemos comprobar que Jesucristo no fue un hombre de política. Punto número 3. No estuvo de acuerdo con la forma de gobierno terrenal. Repito el tercer punto de la enseñanza. No estuvo de acuerdo con la forma de gobierno terrenal. Léalo usted mismo. Mateo capítulo número 20. Y ubíquese en los versículos 25 hasta el, déjeme ver, hasta el 28. Mateo capítulo número 20, desde el 25 hasta el 28. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, mira cómo se refiere y se dirige él con relación a los gobernantes. Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. Te percatas que eso es una especie de una crítica, ¿no? Y luego dice, se enseñorean de las naciones, ¿no? A eso se refiere. Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, dominio, gobierno. Versículo 26. Mas entre vosotros, dirigiéndose evidentemente y refiriéndose a los discípulos, no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Se percata, amado hermano, cómo la Escritura demuestra claramente que Jesús no estuvo de acuerdo con la forma de gobierno terrenal. Y se atreve, amado hermano, inclusive a criticarla. Y se ha percatado que nuestros gobernantes se enseñorean de nosotros. Se ha percatado usted, hermano amado, que se enriquecen a costilla de nosotros. Jesucristo no podía felicitarlos, porque Él conoce lo que está sucediendo en cada nación, en cada país, y cómo cada vez se revelan y se descubren nuevos casos de corrupción. Porque quiero que sepas que uno solo no es el corrupto. El mundo entero está lleno de corrupción a causa del pecado del hombre. Y Jesucristo lo comprende y lo enseña y le dice a ellos, la verdad que acá sus gobernantes se enseñorean de ustedes, mas en mi reino la cosa no funciona así. Y comienza a revelar la actitud que debe de tener su seguidor para servirle a él. Entonces, amado hermano, él ataca la forma de gobernar de los hombres, por decirlo así, porque enseña de que ellos ejercen señorío sobre las naciones. Y, amado hermano, también ataca la falta de servicio de los gobernantes a los ciudadanos. Mire cómo nos están dejando morir, amado hermano, cómo nos están trayendo vacunas, hermano, pero por goteo. Mientras la gente se nos enferma, se nos muere, hermano, nosotros no tenemos para poder remediar nuestros males. Jesucristo dice, definitivamente los gobernantes de ustedes no funcionan bien, trabajan mal. Y lo peor es que no saben servir. ¿Cómo crees tú que Jesucristo, teniendo
esa forma de pensar, ese punto de vista, se va a meter a la política. Quiero que en esta noche todos ustedes, como parte de nuestro rebaño, tengan un criterio bien formado, porque estos son temas sobre los cuales se habla, se conversa, se dialoga. Oiga, y a veces da mucha pena ver a personas creyentes opinar sobre el tema de la política completamente desatinado. Vamos, amado hermano, al cuarto punto, cuarta evidencia que demuestra que Jesucristo no fue un hombre de política. Punto número 4. Nunca tuvo una actitud revolucionaria. Oiga, algunos pretenden compararlo con el Che Guevara. Hermano amado, muchos piensan que él era un caudillo, un libertador, un hombre que estaba armando rebeliones, un hombre que estaba saliendo al frente de la nación judía para liderar, amado hermano, ataques en contra del gobierno romano. Hermano amado, punto número 4, Jesús nunca tuvo una actitud revolucionaria. San Lucas capítulo número 23. Mire cómo los mismos gobernantes lo confirman. No lo dice Jesús. Sus propias autoridades de aquel entonces lo defienden y manifiestan que él no es un revolucionario. Lucas 23, del 13 hasta el 15. Dice la palabra. Entonces Pilato, oiga bien, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, mire la gran cantidad de gente que logró reunir, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, refiriéndose a Jesús. Pero mira lo que dice Pilato: pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Y mira lo que dice el 15: y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Se percata, amado hermano, cómo Herodes y cómo Pilato lo defienden. Este hombre no incita a la gente. Este hombre no arma sediciones, levantamientos populares. Este hombre no es pandillero, no es revolucionario. Este hombre no tiene por qué razón ser castigado, peor ser crucificado. Oiga, los gobernantes mismos lo defendían. Ahora, por otro lado, Jesús jamás utilizó armamento de ningún tipo. En primer lugar, él nunca encabezó una manifestación revolucionaria, ni se paró al frente de los judíos para salir en protesta. Pero en segundo lugar, jamás utilizó armamento de ningún tipo. Juan, capítulo número 18, del 10 hasta el 12. Mire lo que dice la palabra de Dios. Juan 18, 10 al 12. Entonces Simón, que tenía una espada, usted sabe que es un arma de guerra, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Mira lo que hace Jesús. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. ¿Está alborotando o está más bien llamando a la reflexión, a la calma? Evidentemente está llamando a la calma. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Entonces, dice el verso 12, la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y lo ataron. ¿Se percata, estimado hermano y amigo que está escuchando la reflexión, la palabra? Jesucristo jamás utilizó armamento de ningún tipo. Todos estos buenos argumentos que estamos utilizando en esta noche para esta predicación
son los que ustedes deben de utilizar cuando la gente les pregunta sobre este tipo de cosas. ¿Se ha percatado cómo la gente hace, amado hermano, política a través de las redes sociales? Porque lamentablemente a los cristianos también son incitados, hermano, a comenzar a inclinarse por un determinado partido político. Y comienzan, hermano, a tratar de convencer a otros para que voten por un determinado político. Estimado hermano, el líder suyo, el maestro, el rey de reyes, no participó de política. Lo único que hizo fue respetar las autoridades puestas por Dios su Padre. Pero hermano, él no puede ser reconocido definitivamente como político. ¿Y sabe qué, amado hermano? Escuche, le decía el punto número 4, Jesús nunca tuvo una actitud revolucionaria. Oiga, y lo que le voy a decir es contundente. No libertó al pueblo judío del dominio romano. Cuando Jesucristo está siendo, amado hermano, prácticamente a punto de ser ascendido al cielo, sus compatriotas, los judíos, amado hermano, le preguntan y le dicen, te estás yendo ya para el cielo. Y lamentablemente nosotros seguimos acá bajo el yugo de los romanos. ¿Cuándo tú vas a restaurar el reino a Israel? Mire lo que dice Hechos de los Apóstoles, capítulo número 1, versículos número 6 y 7. Hechos de los Apóstoles 1, 6 y 7. Dice la palabra de Dios. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Mira la pregunta que le hacen, amado hermano, sus conciudadanos, sus compañeros de nación. Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Levante su mirada un momento, estimado hermano. ¿Sabe qué le están preguntando? Señor, ya te vas y esto sigue igual. Y acá nos siguen cobrando impuestos. Y acá nada ha cambiado. Y tú te estás siguiendo. ¿Cuándo es que se viene la restauración del reino para nuestro país? Jesús le responde, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Jesucristo está diciendo, yo no vine a libertarlos del yugo de los romanos. Yo vine a libertarlos del yugo del pecado, que es mucho más grave y es peor. Y creo que ellos se deben de haber quedado con cierto sinsabor, ¿no? En los labios, en la boca, porque querían libertad, porque querían salir de la esclavitud. Pero Jesucristo se está yendo, Él no está haciendo nada por libertarlos del imperio romano y les está diciendo, solo mi Padre es el que conoce los tiempos. Así que de mi parte, yo me voy. Oiga, increíble todo esto. Ahora, el último y el quinto, y el último motivo por el cual nosotros podemos estar seguros que Jesucristo no fue un hombre de política, es porque enseñó que su Padre era quien establecía las autoridades. Y dos razonamientos quiero hacerle, amado hermano, en este último punto de la enseñanza. Si Jesús nos enseñó que su Padre es el que establece las autoridades aquí en la tierra, le pregunto, ¿cómo Él va a dejar su trono de gloria en el cielo para venir a reinar en este mundo? ¿Usted cree, amado hermano, que este mundo en realidad merezca el reinado de Cristo? Que Él abandone su trono de gloria para venir a gobernar, amado hermano, este mundo que se está cayendo en pedazos. Oiga, yo veo bien difícil eso. Y es por eso que Cristo les dijo a los judíos, no, yo no vine a libertarlos a ustedes del lazo o del látigo de los romanos, yo vine a salvarlos del pecado. Cumplí mi misión y me voy, porque mi reino no es de este mundo. Y otra pregunta que le hago, amado hermano,
¿No le hubiese sido, amado hermano, tan fácil a su padre establecerlo como rey terrenal a Cristo? Es la segunda pregunta que me hago. Si Jesucristo enseñó que su Padre es quien establece las autoridades aquí en la tierra, oiga, para él era tan fácil establecerlo como rey, no solamente de Israel, sino del mundo. Pero ¿sabe por qué no lo hizo? Porque el reino de Jesús no es de este mundo, hermano amado, está en el cielo. Y él no podía involucrarse en asuntos de gobiernos terrenales, abandonando su reino en el cielo. No tiene lógica, no tiene fundamento. Mire lo que dice San Juan capítulo número 19, versículos 10 al 11. Dice la palabra de la siguiente manera: entonces le dijo Pilato, a mí no me hablas, como molesto, ¿no? Lo estaba tratando de defender de los judíos. Y mira lo que le dice Pilato a Jesús: ¿no sabes que tengo autoridad para crucificarte? Autoridad. ¿Y que tengo autoridad para soltarte? Mira cómo Jesús le responde a Pilato: ninguna autoridad tendrías sobre mí o contra mí si no te fuese dado ¿de dónde? De arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Se percata que Jesús, hermano amado, enseñó que su Padre es quien establece las autoridades. ¿Quién puso al señor Guillermo Lasso, amado hermano, en la presidencia del país? El Señor. El Señor desea que el señor Lasso sea nuestro presidente. Así de simple y de sencillo. Y de ahí para allá, ¿cuál es nuestra posición como cristianos, hermanos? Orar por las decisiones que tome para que logre enrumbar esta nación y de pronto nos lleve a mejores días. A días, amado hermano, si de pronto no de una inmensa bendición o prosperidad, pero sí a días de paz, de bonanza, de tranquilidad. ¿Quién puso al señor Lenín Moreno? ¿Quién puso al señor Rafael Correa? ¿Quién puso, amado hermano, a Lucio Gutiérrez, a Sixto Durán Ballén? ¿Quién puso, amado hermano, a Loco Bucarán? Y tú dices, ¿cómo Dios va a poner un loco? Pues ahí estuvo puesto el hombre, amado hermano. Y cada presidente que ha pasado sobre nuestras naciones, hermano, han sido puestos por él, porque él es el que establece los reyes, las autoridades en la tierra. Por eso es que es tonto y absurdo de nuestra parte, hermano, meternos en el campo de la política. Dice que apoyar o a respaldar a fulano de tal, enfermando nuestros corazones, dañando nuestro espíritu. ¿Cuándo la oración de un cristiano debería de ser: Señor, pon tú el presidente y utilízanos a nosotros como ciudadanos para decidir a cuál es que tú has escogido? Lamentablemente nos convertimos hasta los cristianos en partidistas. De frente nos podemos ir en las redes sociales a tratar de defender tal o determinada posición, tal o determinado candidato. No haga eso, no haga eso. 5 evidencias le he demostrado en esta noche de que Jesús no fue un político. Número 1, no aceptó un cargo público, y usted lo leyó conmigo. Número 2, manifestó que su reino no era de este mundo. Número 3, no estuvo de acuerdo con la forma de gobierno terrenal. ¿Para qué meterse en eso entonces? Número 4, nunca tuvo una actitud revolucionaria. Y punto número 5, enseñó que su padre era quien establecía las autoridades. Conclusión. Esta conclusión, amado hermano, la escribí y la verdad que me gustó mucho. Así es que préstele atención, amado hermano. Hermano amado,
siempre se buscará relacionar a Jesús con la política, eso no lo dude. Pero la verdad es que la política es tan imperfecta como imperfectos son los que la ejercen. Jamás Jesús podría gobernar haciendo uso de una herramienta tan llena de corrupción y de maldad, definitivamente. El ser humano, usted y yo, necesitamos una nueva forma de gobierno que no es de este mundo, definitivamente. Y mientras esperamos que llegue esta nueva forma de gobierno, hagamos lo que el Maestro y sus apóstoles nos enseñaron. ¿Y qué nos enseñaron? Hermanos, nos enseñaron a respetar a nuestras autoridades y cumplir con nuestras responsabilidades ciudadanas, como por ejemplo, salir a sufragar, como por ejemplo, hermano amado, pagar los impuestos. Pero de ahí tratemos de no pasar más. Jamás, estimado hermano, permita que la política lo llene de pasiones o aspiraciones terrenales. Jamás. Que jamás estas aspiraciones terrenales o estas pasiones van a satisfacer completamente la necesidad del ser humano. Si te percatas que cada vez que entra un gobernante, no deja de haber gente que sigue inconforme. Nunca va a dejar de suceder eso. Porque la política, hermano, que ejercen, y ellos mismos, como políticos, son imperfectos. Mire que, amado hermano, de un gobierno de obras como el de Correa, la gente, amado hermano, nunca ha estado conforme ni contenta. Ahora con un gobierno del señor Moreno, donde prácticamente no se ha hecho obra, la gente tampoco ha estado contenta. Hermano amado, pongamos los pies sobre la tierra. Los gobernantes y la política humana son imperfectos y nunca vamos a estar todos completamente contentos y de acuerdo con nuestras autoridades. Porque en realidad, amado hermano, nuestro deber no es sencillamente preocuparnos que estemos contentos, sino de velar en oración por ellos, para que Dios los dirija y puedan ellos realizar un buen gobierno. Hermano, ¿sabe lo que quiero hacer en esta parte final del mensaje? Más bien quiero invitarle, oiga bien esto que le voy a compartir. Quiero que usted sea parte de este perfecto gobierno que establece el único gobernante capaz de hacerlo. Y sabe que ese Señor, hermano, tiene nombre y se llama Jesucristo. El único. Mire lo que la palabra de Dios nos promete. Apocalipsis 21, del versículo 4 al 8. Disfrute estas promesas. Gócese de ellas, amado hermano. En Apocalipsis 21, del 4 al 8 dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, o sea, las que estábamos viviendo. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Se te acaban los impuestos, hermano. El que venciere, heredará todas las cosas que Él tiene para usted, para mí. Y yo, dice el Señor, seré su Dios, y Él será mi hijo. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Oiga, esas promesas sí invitan realmente a soñar.
La primera dama de la nación se acaba, o la que va a ser la primera dama de la nación, se acaba de manifestar en contra del aborto. Ha sido, amado hermano, defensora pro vida de los niños desde la misma concepción. Pero ¿sabe qué? Le cayeron a garrote limpio y todavía ni siquiera se posesiona como la primera dama. Hermano, seamos muy prácticos. La gente nunca va a estar conforme. La gente, hermano amado, sea que el presidente o los gobernantes boguen o no boguen, palos les darán. Mas yo le sugiero, no maldiga, amado hermano, al príncipe de su pueblo. ¿Sabía usted que las escrituras tienen sentencia para los hombres que se expresan mal de las autoridades? Hay gente que al señor Moreno lo trata de patuleco, de minusválido, patojo. No haga eso. La escritura dice que su deber y el mío es doblar nuestras rodillas por ellos, no maldecirlo. Si ya está, hermano amado, el señor Lasso en el poder por 4 años, ¿quién cree usted, amado hermano, que lo puede sacar? Solamente Dios. Y de ahí para allá nuestro deber, nuestra obligación sagrada es decir, Señor, dirige a este hombre. ¿No te parece que ganamos más llevándolo en nuestra oración que viviendo, repitiendo, amado hermano, o vivir sería la palabra correcta, repitiendo las mismas frases que dice todo el mundo? Banquero ladrón, banquero corrupto, desgraciado, culpable del feriado bancario. Hermano, ya está sobre nuestro gobierno, nos va a gobernar. Y lo único que a usted y a mí nos conviene es orar por ese hombre, hermano, para que Dios le dé sabiduría, para que Dios quiera, hermano amado, no se nos venga un nuevo feriado bancario si es que acaso él fue responsable de alguno en el pasado. Esa es nuestra responsabilidad. Hermano, estas promesas que estoy leyendo en Apocalipsis inspiran. Oiga, yo suspiro cuando leo esta palabra porque creo que nadie vive conforme con este sistema de gobierno aquí en la tierra. Pero mire, sígase gozando más. Avance hasta el versículo número 22 y acompáñeme hasta el 27. Apocalipsis 21, 22 al 27. Y no vi en ella, hermano, en aquella nación, en aquella ciudad, templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna. El sol, hermano amado, que nos quema. Dice que no existirá más porque no hay necesidad que brillen en ella. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones, escuchen bien, que hubieran sido salvas, andarán a la luz de ella. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y su honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y si eso te parece poco, Apocalipsis capítulo número 7, versículos 16 y 17. Disfrute estos versículos, hermano. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. ¿Por qué? Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. O sea, Él será nuestro gobernante y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y mira la preciosa promesa con que termina este versículo. Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos.
Hermanos, se me eriza la piel, disfruto leyendo estas promesas, porque eso es lo que el hombre añora. Estamos cansados de enfermedad, hermano. Estamos cansados de esta pandemia. Estamos cansados de la injusticia, de que la gente se enriquezca a costilla del pueblo. Estamos cansados, amado hermano, de tanto crimen, maldad, violación, femicidio. Estamos cansados de tanto pecado, hermano. Pues no te conformes a este siglo. Dice el apóstol Pablo que debemos de renovar nuestra mente para buscar alcanzar el siglo venidero, donde para comenzar nunca más tendrás que preocuparte ni por la enfermedad ni por la muerte. No te faltará alimento ni ninguna cosa, porque el gobernante que tendrás sobre ti será el más excelente y extraordinario de los seres que usted y yo hemos podido llegar a conocer en nuestra existencia. Así es que, mi amado hermano, no te quedes fuera de ese paraíso. Patricio, amado hermano, y cualquier otra persona que en esta noche esté presente, tienen que recibir a Jesucristo. Si no se reconocen pecadores, si no reconocen la necesidad de Él, Él nos va a poder salvarlos. Estas promesas son para los que creen, pero también para aquellos que lo reciben a Jesús como Señor y Salvador en su vida. Así es que cuando yo le haga una invitación para que usted acepte a Jesús, no piense dos veces y venga corriendo y acepte el llamado que el Maestro le está haciendo. A mí no me gusta presionar a la gente ni estarlos mortificando. A mí más me gusta que la gente venga a Jesús voluntariamente, porque ahí es cuando veo que persevera. Pero cuando estamos presión ni molesta, a veces la gente pasa y acepta al Señor, pero lo hacen por compromiso. Mas cuando la gente se pone de pie y dice: pastor, yo quiero a Jesús en mi corazón, esa gente es la que persevera. Póngase de pie. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por este bello consejo que hoy nos deja sembrado en nuestro corazón. Respetamos como el que más cualquier criterio diferente, Señor, al que hoy hemos predicado. La palabra tuya no está para discreparla, para discutirla, Señor amado, pero esa es nuestra forma de pensar, porque podemos verlo reflejado en las Escrituras. Ayúdanos como cristianos a ocupar un lugar y un sitio correcto dentro de nuestra fe y a darle a nuestras autoridades y a la política el lugar y el sitio que ellos se merecen o que ellos necesitan recibir. Gracias, Padre mío, que esta palabra no vuelva vacía. En el nombre de Jesús. Amén.